Pues una breve semblanza del maestro Gonzalo. Él es psicólogo, profesor adjunto en las cátedras de Historia de la Psicología y Psicología de las Edades. Es profesor de posgrado en la Universidad de Finisterre y es director del Instituto Interuniversitario de Medicina y Psicología, IMEP, que por cierto es una de las instituciones que forman parte de la Alianza Iberoamericana de la Familia. En esta ocasión, nuestro conferencista nos va a hablar sobre la pornografía, epidemia silenciosa, su influencia e impacto en la familia, claves para su prevención. Y como les decía, una vez que termine su participación, pasaremos a la parte de preguntas y respuestas. Ahora sí, maestro Gonzalo, el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerles. Es para nosotros un gran gusto y un honor poder estar en este congreso. Sabemos también que es difícil organizar todo este tipo de ciclos de formación, cuesta mucho, así que desde todo el equipo de IMEP los felicitamos por tanto esfuerzo y por el bien que se hace con tan buenos expositores. Bueno, el tema que me toca a mí es un tema que venimos investigando hace años. Yo particularmente tengo casi 40 años. En la época en que yo transité mi adolescencia, si bien habían computadoras, acababan de salir las primeras computadoras, no teníamos el acceso que hay a Internet y por lo tanto a un montón de tecnologías que pueden ser muy buenas y por otro lado a un montón de contenidos que también pueden ser muy negativos y altamente adictivos. Hace ya mucho tiempo estábamos preocupados. Yo trabajé durante más de 10 años como director del área de psicología de una clínica de internación psiquiátrica, psicológica. A diferencia de lo que se cree en las clínicas, que se internan personas que tienen algún trastorno de tipo psiquiátrico, mental, en general lo que más abunda, la población que más abunda, por lo menos en las clínicas privadas, son problemáticas de índole emocional, de índole psicológica, y las adicciones es como para las clínicas la mayor parte de la población. Cuando se habla de adicciones, en general uno tiende a pensar en adicciones a sustancias como la cocaína y como las distintas drogas que, viejas y que están apareciendo día a día, pero yo pude constatar personalmente una epidemia, nosotros decimos una epidemia silenciosa, porque se mete en nuestras familias, está dentro muchas veces de nuestros hogares, hace un gran daño a nosotros y a nuestros hijos, que es la adicción a la pornografía. No quiero excederme en el tiempo, por lo cual, bueno, esta ponencia va a ser a nivel general. Como decía recién José Antonio, si hay alguna pregunta puntual me la pueden hacer ahora, después de la ponencia, o también a mi mail personal. Yo después lo voy a dejar en el chat ahora que está institucional. Hay, a la hora de, digamos, de encontrar una definición de la adicción a la pornografía, uno tiene un gran problema, y es que justamente dentro de lo que es el CIE-11, que es el International Classification of Diseases 11 Revision, no presenta una definición de adicción a la pornografía. Sí presenta, voy a intentar compartir pantalla, un segundito, porque a ver si lo pueden ver. A ver. Perfecto. Se ve un poco borroso, la verdad que no sé por qué. Pero bueno,
hablan del trastorno de la conducta sexual compulsiva, que se caracteriza principalmente por un patrón persistente de falta de control de los impulsos sexuales. Los síntomas pueden incluir actividades sexuales repetitivas que se convierten en un foco central de la vida de las personas hasta el punto de descuidar la salud y el cuidado personal. También hay un alejamiento de las actividades, las responsabilidades, y se dan numerosos esfuerzos fallidos para reducir significativamente el comportamiento sexual repetitivo. El comportamiento sexual repetitivo se da de manera continuada, a pesar de las consecuencias. Muchas veces pasa de pacientes que tenemos que nos dicen, bueno, vi pornografía en mi trabajo, me echaron de mi trabajo, vi pornografía y bueno, tengo un gran problema matrimonial, y aún así, y esto es una característica de cuando la pornografía se convierte en una adicción, y a pesar de los intentos muchas veces de querer salir, digamos, la persona, el paciente, se encuentra con una fuerza irresistible que lo lleva a seguir cayendo en el problema. A ver, voy a ver si puedo. Bien. Hay algunos requisitos de diagnóstico, siempre, digamos, tanto el DSM-5 como el CIE-11 van a poner ciertos requisitos para poder diagnosticar este tipo de enfermedades psicológicas. La primera es involucrarse en conductas sexuales repetitivas que se han convertido en un foco central de la vida del individuo, ya lo dije. El individuo ha realizado numerosos esfuerzos sin éxito para controlar o reducir significativamente el comportamiento sexual repetitivo. Todo esto ya lo dije. Bueno, después vamos a hablar, ahí estuve intentando dar las, digamos, definiciones que dan, digamos, los distintos organismos de salud mental. Y ahora voy a dar la definición del Catecismo de la Iglesia Católica, para decir que la pornografía consiste en sustraer actos sexuales reales o simulados de la intimidad de la pareja para mostrárselos deliberadamente a terceros, atenta contra la castidad porque pervierte el acto conyugal, la entrega íntima de los esposos entre sí, hace un daño grave a la dignidad de los participantes, de que cada uno se convierte en objeto de mero placer y ganancia ilícita para los demás. Sumerge a los involucrados en la ilusión de un mundo de fantasías. Las autoridades civiles deben impedir la producción y distribución de la pornografía. Una pregunta que nos hacemos es decir, ¿cómo afecta a la población en general la pornografía? Cada segundo, estas son estadísticas que da el doctor Peter Kleponis, es un psicólogo norteamericano, especialista en el tema, tiene amplia bibliografía escrita por él sobre el tema. Yo después puedo compartir esa bibliografía si lo necesitan. Y él va a decir, estas son estadísticas del 2016, o sea que no están tan actualizadas, son de las más actualizadas que hay. Cada segundo, más de 28.000 usuarios de Internet en Estados Unidos están consumiendo pornografía. Cada 39 minutos se produce un nuevo video pornográfico, o sea, con actores, ¿no? Se proyecta que la pornografía de realidad virtual debería ser un negocio de $1.000 millones anuales. El 88% de las escenas de las películas pornográficas contienen actos de agresión física y el 49% de las escenas contiene agresión verbal. Esto es un dato, este último, que a mí me duele mucho realmente, y es que hay más de 100.000 sitios en Estados Unidos de pornografía infantil, en el mundo.
sea que también, y hay muchos estudios que lo correlacionan, el abuso sexual y el consumo adictivo de pornografía tiene una gran, digamos, relación. ¿Cómo afecta a nuestras familias? Ese es otro tema que es importante ver, que este problema no es algo que afecta a personas ajenas o muy extrañas a nosotros, sino que nos está afectando a nosotros mismos y a nuestros hijos. Algo que no dije, yo soy papá de 4 hijos y por lo cual también parte del estudio de este tema ha sido poder formarme para la educación de mis mismos hijos, que bueno, uno quiere lo mejor y quiere la felicidad para ellos. Perdón que te Esta interrumpa, estadística, Gonzalo. sí, Perdón. Se quedó atorada la presentación. sí, No corre, sí. No sé si... ahí, ahí tampoco corre porque yo la puedo, a ver. No, se quedó atorada en la definición clínica CIE. Mm. Sí, la verdad que yo no sé si es un problema de mi computadora realmente, pero lamentablemente está como tildada y se ve de manera borrosa. Igual a mí no me ven tampoco, ¿no es cierto? ¿O si me Sí, ven? a ti sí te vemos en chiquito. ¿En movimiento se ve? Sí, te vemos bien. Ujú. Ujú. Bueno, voy a dejar de compartir lamentablemente porque, a ver, ahí se ve. No. No, se quedó atorada como... ujú. Ujú. A ver. Ahora Ahora ya se sí. ve, no, y además se ve en grande, sí. Estás en la pantalla de cómo afecta a nuestras familias. Perfecto. Bueno. Em, Ok, perdón, adelante. ¿Se ve bien? Sí. Sí, Bueno, me decís porque me parece que mi computadora está teniendo algún tipo de problema. Seguía con las estadísticas. La primera exposición a la pornografía entre los adolescentes es a los 12 años en promedio. Muchos de los autores y de los psicólogos clínicos hablan de que cuando la pornografía se da a una edad menor a los 10 años, muchas veces produce efectos muy similares a, digamos, a lo que es el estrés postraumático. De hecho, una de las técnicas que se usa mucho ahora es el MDR para justamente para abordar esta situación. Realmente es una situación traumática la que vive un niño muchas veces cuando se topa con la pornografía de manera, la mayoría de las veces, inintencionada. Bueno, eh, sigo. ¿Cómo afecta, cómo afecta a los matrimonios? Que es otro tema o es otra, digamos, de las situaciones por las cuales también se consulta mucho en la consulta. La exposición prolongada a la pornografía conduce a la disminución de la confianza entre parejas íntimas, creencia de que la promiscuidad es el estado natural. Muchas veces esto se ha escuchado, sobre todo en mujeres, por lo menos acá en Argentina, el decir, bueno, los hombres son así, los hombres son infieles, los hombres consumen pornografía, los hombres piden prácticas sexuales que muchas veces son denigrantes o que son abusivas. También se da, digamos, de la mujer hacia el hombre, y lo cual se empieza a naturalizar. Un estudio del 2014 encontró que los usuarios compulsivos de pornografía tenían mayores impedimentos de excitación sexual y dificultades de erección en las relaciones íntimas. Esto también se ve, muchísimas consultas por disfunción eréctil, por eyaculación precoz. Todo esto también tiene que ver con estos desórdenes. La pareja que encuentra a su esposo o esposa viendo pornografía suele sentirse herido o traicionado. A ver si... Bien. ¿Cómo entra en nuestras vidas? En general entra a través de la televisión,
a través de las películas, a través de las redes sociales, de los celulares, de los videojuegos, de la música. Hay dos aspectos fundamentales de la adicción a la pornografía: la adicción física, originada por los cambios en el correlato neurobiológico cerebral. Por el uso de la droga, el cerebro genera un estrés si ella no está presente. Y en el consumo de pornografía, luego del orgasmo, ocurre una caída abrupta de los niveles de dopamina que genera irritabilidad, culpa, vergüenza, anedonia, hipobulia, etc. La diferencia, y esto hay estudios, realmente el doctor Peter Kleponis tiene un estudio realmente muy científico y, digamos, hecho en estudio de casos, en psicología basada en evidencia, de los sentimientos que tienen y las percepciones que tienen las personas que consumen pornografía o que tienen relaciones sexuales vacías, o sea, sin involucrar, sin que esté involucrado el amor, a diferencia de cuando se da una relación sexual donde el amor está presente. Lo que está estudiado es que en el caso de relaciones, relaciones donde solamente se busca el placer físico, se da una caída abrupta de los niveles de dopamina, y por lo cual, la persona se siente sola, vacía, y lo cual genera también un círculo vicioso, es decir, este vacío es intentado tapar o amenguar con más consumo o aumentando el consumo. Un tema importante es que la pornografía también afecta a la mayoría de los sentidos: la vista, el tacto, el oído, y genera, mientras menor es la edad de la exposición a la pornografía, va a generar cambios a nivel cerebral, que después son difíciles de cambiar. Por eso, si bien hay esperanza para todo este tipo de conductas, mientras antes se ha originado el consumo, muchas veces más acentuado está la adicción. Luego va a estar la adicción psicológica, que la adicción psicológica referimos a un conjunto de comportamientos que la persona realiza sin poder controlarlo. Alivio de malestares tales como el dolor emocional, angustia, etc. serán típicas conductas de este tipo. Hay una gran relación también, lamentablemente, entre el abuso sexual y el consumo adictivo de pornografía. Por lo cual, si este video también, lo están viendo psicólogos clínicos, es muy importante poder identificarlo. Yo recuerdo un caso emblemático que tuvimos en esta clínica. Fue una chica, esta chica, la madre ya hablaba de que ella se masturbaba, de chiquita, se frotaba los genitales. Ella tenía conductas también muy promiscuas desde muy chiquita, y fue todo un trabajo poder ayudarla, porque ni siquiera se acordaba, o sea, tenía totalmente, por distintos mecanismos de defensa muy acentuados, tenía totalmente bloqueado el recuerdo, que después pudo desbloquear, de un abuelo que la abusaba. Se genera tolerancia, dependencia, es decir, cada vez necesita consumir distintos tipos de pornografía. Por eso también va pasando de pornografía, la mal llamada pornografía blanda, va pasando a distintos niveles de pornografía hasta poder llegar muchas veces a la violencia, a la violación, al abuso, etc. Estos son dos testimonios, Joshua Broome y Ted Bundy. Elegí estos dos porque fueron dos testimonios que a mí me marcaron muchísimo. Uno es Joshua Broome, es un ex actor pornográfico. Él va a decir que la industria del porno hizo que perdiera noción de quién era él. Todo era mentira y ficción. Quería quitarse la vida, pero no tuvo el valor para hacerlo. El otro es Ted Bundy. Ted Bundy es muy conocido, es un asesino serial, muy famoso en Norteamérica. Hay un video que les recomiendo verlo realmente, se llama Ted Bundy
entrevista final le hace la entrevista al psiquiatra James Dobson, es interesantísimo, y donde él cuenta cómo fue su, digamos, su proceso delictivo hasta llegar a matar y violar a más de 15 mujeres, comprobado, en Estados Unidos. Es muy interesante, sí. Bueno, perdón. Es muy interesante el testimonio porque Ted Bundy empieza a consumir pornografía en la época en que la pornografía era vendida en Estados Unidos en sobres cerrados. Y él lo va explicando. O sea, a él lo condenan a muerte y de hecho es, digamos, condenado a muerte y muere en la silla eléctrica en el año 1989, y unos meses antes de morir él va contando esto, en el año 88, donde él consumía pornografía casi en el 70. Y él ya en ese año, es un video ya un poco pasado de moda, va a decir que le preocupaba los niveles de pornografía que estaban ya teniendo Estados Unidos en ese momento, que no había celulares ni nada de las tecnologías que hay ahora. Me lo va diciendo que él nace en una familia donde su papá y su mamá lo querían, una familia cristiana, lo dice él, y empieza con esta pornografía, él dice la pornografía blanda, entre comillas, luego empieza a ver pornografía cada vez más dura, y él va a decir que en un momento, en esta, digamos, escalada del consumo, se le ocurre matar y violar a una mujer. Dice que la primera vez que lo hace siente una gran culpa, pero ya después se le transforma, o sea, ya ni siquiera mataba y violaba, y no llegaba a sentir ni siquiera esa culpa. Después, como les decía, puedo enviarles los links del video, es interesantísimo porque es en vivo y es real. Joshua Broome es un ex sector pornográfico, también muy interesante, pueden buscar sus testimonios, da muchas charlas. Le pagaban, llega a hablar de casi algo de $3.000 por video. En un momento que le van a pagar, le dicen a él, este es tu cheque, Joshua, y él dice, yo me llamo Joshua, o sea, vuelve a recordar su nombre. Y algo que va a decir del gran problema que tiene la pornografía es el anonimato en el cual se produce la pornografía. O sea, todo consumidor de pornografía no ve a una persona que sufre, no ve a una persona con nombre y apellido, sino más bien ve, lamentablemente, un pedazo de carne que lo excita. Una de las claves también del tratamiento para la pornografía es poder decir digamos, que la persona pueda volver a empatizar con, digamos, con esas mujeres, con esos hombres que están en esos videos. Detrás de la pornografía, va a contar Joshua Broome, este actor, hay puro sufrimiento. Todo lo que muestra es absolutamente irreal. Detrás de la pornografía está la trata de blancas, detrás de la pornografía está el suicidio, detrás de la pornografía están un montón de mujeres y hombres que están sufriendo. Hoy, en este 8 de marzo, creo que es un gran, digamos, un gran desafío poder defender a la mujer y también al hombre de todos estos daños que se está haciendo de manera generalizada y naturalizada. Acá en Argentina hay un programa de televisión que, bueno, que gracias a Dios ya se eliminó, digamos, un programa que se llamaba Video Match, es súper conocido, lo ha visto todo el mundo acá en Argentina, y donde muchas veces habían conductas hasta violentas y denigrantes frente a mujeres, frente a hombres que se quedaban desnudos, frente a una actriz haciendo una cámara oculta y cuestiones así, y estaba totalmente naturalizado. Perdón. Bien. Se me fue la imagen. Bueno, y ante esto, ¿cuál es la situación sociocultural actual, digamos?
El Papa Benedicto XVI, en 2 conferencias dadas en el Escorial ante 1.600 religiosas y 1.500 catedráticos, llama a recuperar la brújula del cristianismo perdido en Europa y causa de su decadencia. El Papa constata el eclipse de Dios e invita a vivir la radicalidad evangélica. Yo creo personalmente, como Benedicto XVI marca esto, en estos, uno ha toda una explicación filosófica también y sociocultural en los últimos siglos, de este hombre que lamentablemente muchas veces quiere emanciparse de Dios, quiere ser Dios y negar a Dios, al verdadero Dios, y por lo cual queda abandonado a su suerte, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Una carta realmente de un sacerdote italiano, excelente, y donde él va a decir que, bueno, lamentablemente por este alejamiento globalizado del hombre de Dios, va a decir que si bien es difícil aparecer como profetas de desgracias, lamentablemente cada vez más se vive en la sociedad general un ambiente de Sodoma y Gomorra. Dice, una cultura diabólica se instala cada día más profundamente en el mundo. Después de haber rechazado a Dios por la apostasía del ateísmo, la humanidad contemporánea quiere inevitablemente sustituirlo. Y los resultados son satánicos. El hombre pretende hoy determinar lo que es el bien o el mal. Es él quien pretende elegir vivir o morir, ser un tal o una tal, dar la vida o suprimirla. En resumen, decidir todo lo que Dios debería decidir, y esto una escala universal. Pero lo peor de todo, va a decir este sacerdote, es la voluntad manifiesta de iniciar a los inocentes en estos principios abominables. Se presta especial atención a la infancia y a la juventud, con el fin de introducirlos de una edad temprana en esta nueva visión de la realidad, corromperlos y enseñarles lo que solo los adultos deberían saber e incluso lo que ni siquiera los adultos deberían conocer. Bueno, muy bien. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacer ante este panorama? ¿Qué hacer como familia? Porque no nos podemos desvincular del mundo, el mal nos seguiría a donde vamos, y también las experiencias de los que muchas veces han hecho este tipo de conductas no han sido para nada positivas. Entonces, ¿cómo estando en el mundo, pudiendo también dar nuestro testimonio en el mundo, protegernos y proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la pornografía? Yo titulé un artículo que escribí que se llama Distinguirnos y diferenciarnos para protegernos y proteger a nuestros hijos de la pornografía. Distinguirse, según la Real Academia Española, refiere a destacar o hacerse notar por alguna cualidad o característica en un lugar o en cierto ámbito. El cristiano, por el hecho de ser bautizado, es transformado, o sea, somos transformados, y esa transformación debería abarcar a toda nuestra vida pública y privada, debería llevar felicidad, llevar luz a nuestra vida y a la de nuestro prójimo. Dios nos distingue con su amor personalizado hacia nosotros y como Padre nos marca el camino para que caminemos sin tropezarnos, ya que va a decir Monseñor Straubinger. Monseñor Straubinger es un obispo alemán que es un gran traductor de las Sagradas Escrituras. En Argentina se lee mucho. Él viene a Argentina, se instala en una provincia en Formosa, y él va a decir que las leyes divinas, los mandamientos, no es un código procesal, sino son leyes de amor hechas por un padre amantísimo hacia sus hijos. Ir en contra de esos mandamientos serán aún nuestra propia ruina en esta vida. Fruto de esta distinción que nos hace Dios gratuitamente hacia nosotros, surgirá el diferenciarnos. Por diferenciarse se entiende el ser diferente o distinto de otro. Que en esto hago una aclaración, porque muchas veces esto es tomado mal. De ninguna manera esto debería engendrar una soberbia, un alejamiento de nuestro prójimo, sino que todo lo contrario, nos diferenciamos para poder ayudar a nuestro prójimo, a dar, a amar y conocer lo que nosotros hayamos recibido gratuitamente de bien.
¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces tenemos que también ser conscientes, esto no es la idea de esta ponencia, dar recetas. Yo sé que estoy hablando a muchos quizás también directores de escuela. Yo trabajé como profesor 5 años en una escuela secundaria, amo la docencia, mi padre es docente, mi abuelo fue fundador de una universidad acá en Mendoza, en Argentina, de un colegio secundario y primario en la Argentina, en Mendoza, Argentina. O sea que estoy relacionado a la docencia y lo llevo en la sangre. Pero ¿cómo hacemos para ayudar a nuestros hijos? Y en esa diferenciación, muchas veces también tenemos que tomar, como se dice acá, el toro por las astas. Es decir, bueno, hay ciertos espectáculos artísticos que no es bueno que nuestros hijos lo vean, hay cierta vestimenta que no es bueno usar, hay ciertos lugares de veraneo que no es prudente que nuestros hijos vayan o nosotros mismos vayamos, hay cierta música que tampoco es conveniente, el consumo excesivo de alcohol. Hay un montón de conductas que lamentablemente hoy están naturalizadas y a la cual tenemos que decir que no y diferenciarnos para poder también ayudar. Hay algo importante, yo lo puse, tenemos que despertar. Hay un cierto mecanismo, yo creo que es un mecanismo de defensa muchas veces, y es el no querer ver que la pornografía está dentro de nuestra casa y está afectando a nuestros hijos. Esto se ve muchísimo en la consulta, ¿no? Es como que uno dice, bueno, su hijo está pasando por esta conducta adictiva, la está realmente pasando mal, se siente mal. En algunos casos, hemos visto casos donde se masturban hasta eh, tener sangre, su autoestima está destruida, y pareciera que los padres, o nosotros los padres, no quisiéramos verlo. Entonces, ¿qué hacer? Estas son algunas, digamos, delimitaciones. Insisto, esto es un tema prudencial, no hay una receta, cada uno lo aplicará en orden a su familia, pero una de las cosas importantes es limitar y controlar efectivamente el acceso a Internet de nuestros hijos. En Estados Unidos, sobre todo, no sé, en México, en Argentina, la verdad que carecemos de este tipo de sistemas. Es lo que se llama Common and Ice, que es, bueno, son sistemas donde, digamos, se puede tener acceso a toda la información de los teléfonos móviles o de las computadoras que tenemos en nuestra casa, y se eleva muchas veces un informe mensual a los padres de familia. Hay también filtros, es importante también ver que estos filtros realmente funcionen bien, porque muchas veces no funcionan bien. Otro tema es educar en la belleza. Hay un autor, un catedrático norteamericano llamado John Senior. Él escribe un libro que se llama, digamos, El despertar de la cultura cristiana en el mundo, donde habla de volver a lo realmente cristiano, a la sobremesa, a la música, a la amistad, a las comidas en familia, al poder escuchar a nuestros hijos, tener tiempo para nuestros hijos, disfrutar de nuestros hijos, disfrutar del matrimonio. El cristianismo, porque es una religión de vida y porque es la verdadera religión, justamente es una religión hecha por un Dios bueno que quiere nuestra felicidad también en esta tierra. Por lo cual, educar en la belleza también es educar a nuestros hijos de manera cristiana. Sí es cierto, y yo estoy convencido que es necesario, como dice el Papa Benedicto XVI, cierta radicalidad para ser distinto. Muchas veces tenemos que saber decir que no, tenemos que perder ese miedo o ese complejo que muchas veces tenemos para poder diferenciarnos. Bueno, de ahí pongo otras cosas como lectura de buenos libros, apagar los teléfonos, eso nos cuesta todo. A mí como padre muchas veces llego cansado de mi casa y es más difícil poder jugar con mis hijos, poder hablar con mis hijos, poder leer un buen libro, poder leer poesías, poder cantar con ellos, y lo más a veces que tenemos en la mano es el celular. Todas estas cosas, todos estos bienes actuarán como los principales factores protectores: amor efectivo y afectivo. Amor efectivo nos referimos a todo lo que es el cuidado. Es necesario cuidar a nuestros hijos, es necesario llevarlos a una buena escuela,
es necesario en la medida de lo posible que, bueno, que no, el suplir o el poder trabajar sobre las necesidades materiales que tengan, pero después también es muy importante el amor afectivo, y es el que nuestros hijos puedan sentir el cariño demostrado también en palabras, gestos, abrazos. Necesita el hijo, el niño, esto un tema amplísimo de la psicología del desarrollo, tan más que estudiado, que es sentir que sus papás lo aman incondicionalmente. Educación en el control y guía de sus emociones, empatizar con los demás, recién lo decía el doctor, bueno, respetar a los demás, enseñar formas aceptables de expresión y de relación, etc. Fomento de buenas amistades, será clave también la educación, los buenos colegios en la medida de lo posible, el tener relaciones también de amistades y que nuestros hijos se puedan relacionar entre ellos, trato cordial y amoroso entre los esposos, por eso es tan importante trabajar sobre la familia. Y bueno, en el fondo todo se aprende en la casa, por lo cual, digamos, es lo que, digamos, el fruto del amor de Dios en nosotros será el amor hacia nuestro prójimo, especialmente hacia nuestros hijos. Bien, bueno, la verdad que no sé cuánto tiempo llevo, cuánto llevo a la ponencia, pero hasta acá llegaríamos. Así que escucho preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Pues efectivamente estamos ante una auténtica pandemia silenciosa. Me han llegado una serie de preguntas. También comentarle a los asistentes, por favor, en este formato de seminario web que estamos utilizando, hay un apartado de preguntas y respuestas para hacerlas por escrito. Entonces, pedirles que si tienen alguna pregunta, pues la hagan a través de ese apartado dentro de su conexión vía Zoom. Y te leo las dos preguntas. Primero, Gonzalo, ¿cuál es el tratamiento que podríamos sugerir a los jóvenes que tienen estas prácticas? Bueno, en cuanto al tratamiento, realmente, como todo tratamiento psicológico, es importante ver que o sea, que son tratamientos en general complejos, por lo cual yo siempre recomiendo que a la hora de buscar un psicoterapeuta, es clave buscar ayuda en este sentido, sea alguien que también tenga experiencia clínica y que tenga experiencia, digamos, en todo lo que tiene que ver con también técnicas probadas científicamente en la ayuda de estos tratamientos. Particularmente, hay distintos tratamientos para distintos tipos digamos, de patrones de personalidad también. La personalización se está usando muchísimo como forma de tratamiento, es decir, el poder, mediante distintas técnicas, también muchas veces audiovisuales, que la persona pueda sentir realmente que lo que está en ese video pornográfico es una persona de carne y hueso, es un hombre como su madre, es una mujer como su madre, es un hombre como su padre, ver también, hacerlos conscientes del sufrimiento que hay detrás. En ese sentido hay un montón también de material audiovisual que ayuda muchísimo, porque, insisto, el gran problema que van a decir los autores también de científicos de la pornografía es el anonimato en el cual se da. Por otro lado, ya el tratamiento se complejiza muchísimo más si está asociado a una comorbilidad con lo que podría ser un trastorno narcisista de la personalidad, por ejemplo, cuando ya hay rasgos psicopáticos. En esos casos ya suele ser mucho más complejo también, cuando hay algún tipo de vicio ya bestial, por ejemplo, no sé, la necrofilia, eso es mucho más complejo. Otro tipo digamos, de panorama que se suele ver es, por ejemplo, la relación o la comorbilidad entre, digamos, lo que sería un abuso sexual en la infancia y la pornografía. Eso es terrible, porque ¿qué pasa? En el abuso sexual, que probablemente después ya lo van a hablar mucho mejor de lo que yo lo puedo decir, pero a nivel clínico se genera muchas veces, digamos, una estimulación de los órganos sexuales que genera también un tipo de placer físico que confunde a la persona,
y entonces después se producen ciertas compulsiones que se dan a veces en la misma infancia, en la adolescencia, y muchas veces también no se saben, o sea, la persona no se acuerda por distintos mecanismos de defensa que ocurre. Entonces, ahí también van a intervenir, particularmente yo trabajo con una técnica que es la técnica en psicoterapia simbólica. En la Universidad de Finisterre en Chile trabajamos con esa técnica, una técnica que viene, si bien del siglo pasado, o sea, empieza con Robert Dessoir, que es un francés. Se trabaja mucho desde lo imaginario, con experiencias, con ensueños dirigidos, que se llama. ¿Por qué? Porque el ensueño dirigido, el poder vivirlo, es como un sueño, pero consciente, genera también cambios, o se pueden corregir cuestiones no solo a nivel racional, sino también a nivel emocional. Lamentablemente también es difícil generar, eh, digamos, por eso preguntaba al público que había. Yo sé que hay un público bastante heterogéneo. Y también, digo, otra cosa importante a nivel general, que dicen para dejar cualquier tipo de adicción, es la humildad, el poder reconocer que tengo un problema, pedir ayuda y bueno, y tratamiento especializado. Muchas veces es necesario un tratamiento también interdisciplinario, o sea, necesitas un profesor de música, muchas veces necesitas medicación. Va a depender muchísimo del caso, y las recetas no valen en este tipo de tratamientos. Ok, gracias, Gonzalo. Ahí te va la siguiente pregunta. ¿Cómo prevenir el uso de la pornografía en los niños y adolescentes y lograr convencerlos cuando el ambiente está tan sexualizado, incluso en la música? Totalmente. Una vez leí a un sacerdote francés que se llama el padre Clérisac. Él decía que una gran enfermedad que tenemos los cristianos, decía, es la falta de confianza en el poder de la verdad y en el poder de la belleza. Muchas veces descreemos de eso porque nosotros no lo vivimos en carne propia. Si uno dice, bueno, ¿cuáles son los mayores factores protectores estudiados? Es todo lo que uno le pueda dar a sus hijos desde la temprana infancia. O sea, digamos, la infancia es fundamental, y es el poder transmitirle y ayudarle a que amen lo bueno. Naturalmente, si bien está la inclinación también a los vicios, está la inclinación a lo malo, hay una gran tendencia a lo bueno. Entonces, la mejor manera de prevenir es dedicarle tiempo a nuestros hijos, trabajar sobre nosotros mismos, el poder decir, bueno, lo llevo de campamento, lo ayudo a que haga manualidades, lo educo en la buena música, le hago o empiezo a que lea buenos libros, pero libros digo desde chiquitos, ¿no? Libros que tengan belleza. Hay un libro de Rialp, se llama San Martín Fenolleras, el autor que hice los distintos libros para que lean a distintas edades. Va a requerir realmente, como muchas veces los padres nos dedicamos a los negocios o nos dedicamos al trabajo, a la subsistencia de nuestros hijos, va a requerir el poder formarnos, pedir ayuda, pero claramente la educación es la mejor, la educación en la verdad, la educación en la belleza va a ser la mejor manera de prevención. Otra, otra de las cosas que para mí es fundamental, y vuelvo a lo mismo, es que esta radicalidad. Personalmente, esto ya es una opinión, yo he intentado bueno, cortar con muchísimas cuestiones en mis hijos que tienen que ver con, bueno, con televisión, con videojuegos, con celulares. En mi caso particular he intentado casi llevarlos a cero, pero es un caso particular, por eso digo que no es lo mismo que una familia viva en un departamento de 2 habitaciones y un living chico, lo cual hace mucho más difícil la situación. Quizás acá en Argentina y en la provincia donde yo vivo, donde hay mucho más acceso a jardines grandes, a contacto con naturaleza, con animales. O sea, es distinto cada uno, y cada uno tendrá que ver cómo lo aplica. O sea, no es fácil. Eh, bueno,
O sea, esos son trabajos que se pueden hacer. También va a ser clave en la adolescencia el poder trabajar también con familias amigas que compartan los valores en la medida de lo posible para que se dé un grupo también que ama la verdad, que está feliz de ver la verdad, de vivirla y que la vivan no de manera represiva, porque también ese es un gran riesgo. Si nuestros hijos no les ofrecemos nada a cambio, o sea, solamente les decimos que no, y probablemente o se rebelen o sean unos reprimidos. Entonces, bueno, la verdad que no es fácil y cada uno va ingeniándosela como puede para poder ayudar a los hijos. Muy bien, gracias, Gonzalo. Voy a juntar dos preguntas que están relacionadas. Una es, pues, ¿cuáles pueden ser los focos amarillos de consumo pornográfico? Y la otra, si se puede detectar fácilmente cuando un adolescente o adulto es adicto a la pornografía. Sí, tal cual. Y eso es una muy buena pregunta porque acá hay que diferenciar también, digamos, lo que es un consumo adictivo de lo que puede ser un consumo no habitual de la pornografía. Los principales, digamos, síntomas, y que también van a hablar los, digamos, los distintos códigos de salud mental, es, bueno, la dependencia, eh, es decir, que muchas veces también la persona pone en riesgo ciertas cosas por consumir pornografía, lo que decía anteriormente, o sea, quizás está trabajando y, y consume, poniendo en riesgo su trabajo. También se dan síntomas de anedonia, de hipobulia, es decir, falta de voluntad, falta también de placer en las cosas en general. Muchas veces esto también afecta a poco placer en las comidas, poco placer de la vida en general, falta de voluntad. Eso también se ve muchas veces en los hijos cuando están muy absorbidos por la pornografía o por alguna otra droga, como puede ser la marihuana o cualquier droga. Es como este hastío, como esta falta de motivación también, aislamiento, la irritabilidad por no consumir también es un signo para decir, bueno, es como decían recién, como ponerse en amarillo, o sea, el intentar dejarlo y no poder, ya, bueno, la tolerancia, es decir, tener que consumir cada vez más o ir escalando el tipo de pornografía o las prácticas, todo eso van a ser signos de alerta de poder uno ver que está teniendo quizás un problema o una adicción a la pornografía. Gracias, Gonzalo. Te leo la siguiente. Dice, en los hospicios o instituciones que atienden menores que provienen de hogares con problemas de abuso de drogas y sexuales y que han sido abusados y prostituidos, en ellos se observan muchos casos de pequeños y adolescentes altamente sexualizados. ¿Cómo se puede trabajar con ellos? Sé que a lo mejor es una respuesta muy amplia, pero si nos puedes orientar un poquito. Sí, yo en eso, sinceramente, tengo que decir que yo no me especializo en psicología infantil, por lo cual sería muy importante también poder, esta misma pregunta, poder hacérsela a un psicólogo infantil, porque las técnicas psicológicas, digamos, para trabajar abuso, tiene una complejidad que yo no he abordado y no quiero, digamos, decir algo que yo no soy especialista, por lo cual no podría contestar de una manera científica, precisa esa pregunta, por lo cual prefiero dejarlo eso, decir, bueno, pues sé que ahora hay una ponencia que justamente trabaja con eso. Sí, yo lo he trabajado mucho desde ya, digamos, la clínica adolescente o adulto. Particularmente yo trabajo mucho con esta psicoterapia simbólica, trabajo también con MDR. Esas son las técnicas también que se están utilizando más para este tipo de tratamientos. Muy bien. Continúo. Dice, algunos psicólogos normalizan la masturbación. ¿Usted qué opina al respecto? No, bueno, realmente los psicólogos, lamentablemente la psicología
muchas veces ha perdido un montón de criterios, particularmente la masturbación, como todo acto de autosatisfacción que está totalmente escindido del amor, de lo espiritual, genera una conducta, genera una consecuencia que es el vacío, ¿no? Y por eso también la pornografía, la masturbación se vuelve adictiva en los adolescentes, pero muchas veces después también en los adultos. Hay muchísimos adultos que son adictos a la masturbación, ¿no? A veces sin ni siquiera el consumo de pornografía. Y son adictos, digamos, o tienen un consumo, o sea, una conducta sistemática de masturbación que no pueden dejar, aunque tengan relaciones sexuales con su esposa. Estoy convencido de que tenemos que intentar, no desde, a ver, yo trabajé mucho tiempo con una fundación que se llama Protege tu Corazón, es excelente, la verdad, si no la conocen también los animo a conocerla, para los colegios es muy bueno porque tiene un plan de formación de educación en el amor desde los primeros años, o sea, desde jardín hasta quinto año. Y entonces ahí se habla también que es muy importante poder educar a los jóvenes, educar a nuestros hijos, a los adolescentes, pero desde lo positivo, ¿no? Desde el autocontrol, ¿sí? Pero desde lo positivo, desde el amor, de que puedan enamorarse de algo más grande. Eso, gracias a Dios, fue un muy buen colegio, un colegio muy lindo, y muchos profesores nos transmitían eso, o sea, el ver la belleza de la virtud, de la castidad y de la pureza. Desde ese lado es la clave, siempre desde lo positivo, creo yo, y la verdad que hay muchos pedagogos, psicólogos, educadores que están trabajando sobre esto para, como decía recién, no generar reprimidos, sino más bien hombres felices. Muy bien, pues última pregunta, Gonzalo, que tenemos aquí en nuestro apartado de preguntas y respuestas. Dice, ¿cuáles son los patrones que se repiten en las personas que recurren a la pornografía? O sea, ¿quiénes son más propensos o están expuestos? Dice que entendí Claro. que son vulnerables personas que no se sienten amadas o que han pasado algún trauma, pero si por accidente algún niño accede a la pornografía por haber dado un clic en alguna parte o en alguna imagen, ¿qué pasaría ahí, no? Pero un poco, muchas veces como padres, ciertas cosas que no quisiéramos que vean nuestros hijos adolescentes, sí toleramos que nuestros hijos la vean, los más chicos, porque creemos que no les afecta, porque creemos que no les hace nada. Y la realidad es que muchas veces va generando la semilla para desórdenes a futuro. Como decía en la ponencia anteriormente, cuando el consumo, cuando digamos, la exposición a la pornografía es, digamos, a más temprana edad, se producen muchos síntomas, después en la adolescencia, que están muy ligados al trastorno por estrés postraumático. Y eso se ve en los pacientes. Por lo cual yo siempre digo lo mismo. Muchas veces cuidamos nuestras casas de la seguridad, de que no nos van a robar. Acá en Argentina eso se cuida mucho, hay una, no excesiva, pero hay cierta inseguridad, entonces uno pone cerco eléctrico, pone alarmas, pero ante esto, que es un mal terrible, que muchas veces es totalmente dañino, no ponemos freno. Y acá hay que ser claro también, y yo lo quiero decir con toda naturalidad, si no ponemos frenos, si no ponemos filtros, si no ponemos límites, nuestros hijos a la larga o a la corta, si tienen acceso libre a Internet, es probable que terminen digamos, con un consumo de pornografía. Después, digamos, ¿qué hace que sean más o menos vulnerables? Un poco son las mismas características que tienen todas las adicciones. Todos los que han tenido un proceso de apego más ambivalente o inseguro, la teoría, digamos, etológica sobre el apego de Bowlby habla de esto, ¿no? Todo lo que es el apego inseguro o el apego ansioso ambivalente
va a aumentar los riesgos después de cualquier tipo de adicción. Otro autor que recomiendo es, digamos, Theodore Millon. Theodore Millon escribió un libro que se llama Más allá del DSM-4, es un psicólogo norteamericano, y bueno, y él también va, o sea, tiene varios artículos científicos que dan toda la explicación de, digamos, la vulnerabilidad relacionada a los sistemas de apego. Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora sí, la última, llegó aquí de última hora, vamos a abusar un poquito más de ti No, yo feliz, y no hay de tu problema. tiempo. Ya están todos mis hijos dormidos, están todos dormidos, así que ahora da lo mismo. Acá ya están todos dormidos, siento los gritos nomás. Muy bien, pues ahí te va. Resumiendo, dice nuestra participante, dice, ¿hay traumas genéticos en el embrión cuando la madre embarazada pues, abusa o se masturba? A ver, ¿me puedes Te lo voy a repetir la leer tal pregunta? cual la pregunta. Dice, ¿cuáles son las conductas del ser humano cuando en la parte gestal se utilizó en la madre embarazada la masturbación? ¿Hay traumas genéticos en el embrión? Mirá, realmente yo no he visto artículos científicos probados que generen esa semejanza. Eh, Porque digo, es una hipótesis que habría que probar y es difícil porque no sé si realmente habrá un artículo científico serio, digamos, porque ahí habría que hacer un control de caso, habría que ver cómo hacerlo, un grupo control, un grupo de casos, o sea, yo no conozco un artículo científico que pueda validar científicamente esa semejanza, sinceramente, que yo conozca, por lo menos, quizás los hay, artículos serios. Porque por lo que entiendo debería ser una madre que ve pornografía o se masturba, si esa conducta puede ser pasada, digamos, al bebé o digamos, al embrión. No creo, o por lo menos que yo tenga conocimiento de un artículo científico serio, no conozco. Quizás lo hay y es simplemente ignorancia mía. Ok. Te agradezco, Gonzalo, tu participación, tu exposición. Nos ayudaste a tener un poquito más de luz sobre esta pandemia silenciosa de la pornografía. Y pues te invitamos a que sigas aquí conectados con nosotros, ya que están todos tus hijos dormidos, pues quieres aprovechar para Sí, seguir, a pesar que ya sé que es pues tarde allá en Argentina, estás más que invitado a continuar. pero claro que sí, es un gran gusto y para mí es un honor y bueno, el poder también aprender de las ponencias de todos los grandes profesores que han podido convocar. Así que de verdad, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por invitarnos y bueno, algo que no dije también, yo tengo dos hermanos viviendo en México, dos hermanos, uno que es sacerdote en Campeche, el otro es seminarista también en Campeche, entonces a México le tengo un cariño especial, mi luna de miel también la hice en México, por lo cual tengo un gran cariño a todo el pueblo mexicano, a las ciudades, así que bueno, un gran gusto para lo que necesiten con nuestro equipo interuniversitario, estamos a su disposición. Un gran saludo a todos.